Estamos en el capítulo 22. Ya hemos estudiado los primeros 5 versículos y nos hallamos ahora entonces en la conclusión. Ha caído el telón sobre la historia y el tiempo, y tanto el uno como el otro han sido absorbidos por la eternidad. Porque de eso es de lo que trata el capítulo 21 y 22. La eternidad, nuestra morada por siempre con el Todopoderoso. La gloria de la visión que Juan ha tenido a partir del verso 4 ya se ha terminado. Y Juan queda entonces con el ángel que le ha mostrado las cosas que pronto sucederán. Así es como empezó el versículo 1 del capítulo 1. En este largo conflicto con Satanás y sus fuerzas, la iglesia ha salido victoriosa. Y en la última visión, Juan nos ha mostrado a esa iglesia en casa con Dios. Queda entonces por agregar 3 cosas. Una, la firma de Dios y la firma del Hijo como testimonio de la visión. En otras palabras, dando la certeza de que todo lo que se ha presentado ahí es real. No es una ficción, no es una fábula. Lo segundo que queda por agregar es algunas exhortaciones a aquellos a quienes se dirige el libro. Y es lo que vamos a ver en estos versos finales. Y la última cosa que queda por agregar es una ferviente exhortación a que el Señor vendrá. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de este capítulo 22. La semana entrante culminaremos el capítulo 22 y entonces tendremos aquellos apéndices de los que hemos hablado, como el capítulo 2, el capítulo 3, que no los estudiamos nosotros al principio, pero que los vamos a estudiar después de que hayamos culminado con el capítulo 22. La naturaleza y el contenido de toda la visión que Juan nos ha transmitido, que él la recibió, fue tal que exigió el testimonio de Dios y de Cristo. Hecho esto, el libro se cierra con un clímax apropiado y una conclusión a la revelación total de Dios al hombre. Como decía hace un momento, en la lección anterior estuvimos estudiando los primeros 5 versículos del capítulo 22. Ahora continuamos con el verso 6, en donde se nos habla de la garantía de que esto es de Dios y una serie de advertencias y de exhortaciones. El versículo 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bueno, miremos cómo empieza el verso. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Es la garantía de que todo lo que se le ha revelado a Juan, lo que él ha visto, lo que él ha escuchado y ha puesto por escrito, es real, es fiel, es verdadero. No es un cuento de hadas, no es una tira cómica, no es ciencia ficción.
es real. El mensaje, en otras palabras, por decirlo, en un lenguaje moderno, ese mensaje que se le ha transmitido a Juan desde el mismo inicio del libro es un mensaje digno de confianza. Bueno, hay algo bastante interesante en este verso 6, porque nuevamente, ya estando en el final del libro, vuelve y se menciona tal cual como empieza el libro. La parte final del verso 6 declara que estas palabras es con respecto a las cosas que deben suceder pronto. El libro del Apocalipsis abre con estas palabras y el libro del Apocalipsis cierra con estas palabras. Y la referencia del libro es al conflicto que se ha desarrollado, que se nos ha expuesto a partir del capítulo 6. Es de ahí en adelante que se nos muestra a nosotros esa gran lucha, ese conflicto espiritual que tuvo que enfrentar la iglesia de nuestro Señor. Y por lo tanto, en un breve periodo de tiempo, los eventos de ese conflicto iban a ocurrir. Por eso dice ahí la parte final del verso 6, las cosas que deben suceder pronto. Ahora, quedémonos un ratito aquí, hermanos, con esto que está mencionando aquí el apóstol Juan, ¿sí? De lo que le ha mostrado el ángel, que todo lo mencionado en el libro del Apocalipsis, con la excepción del capítulo 21 y el capítulo 22, era con respecto a eventos que sucederían en esa época, no en el siglo XXI. No en el 2021, en la época en que nosotros estamos viviendo, porque la mayoría de las personas gustan de tomar el libro del Apocalipsis y decir, mire, hoy se está cumpliendo las cosas que estamos observando, es el cumplimiento de lo que se había profetizado en el libro del Apocalipsis. Pero una vez más, observemos el contexto de tiempo que está expresado en este libro, en la revelación. Ustedes recordarán, bueno, no sé cuántos de ustedes lo recuerden porque tendríamos que retrocedernos a más de un año y medio atrás, casi un año y medio atrás, cuando empezamos el estudio de este libro. La palabra pronto viene de este término griego. Decimos griego porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el diccionario del señor Vine con respecto a las palabras del Nuevo Testamento dice que significa en o con velocidad. Ahora, diciéndonos que significa eso, en o con velocidad, pronto, la palabra pronto, nosotros la hemos utilizado, empleada en otros textos, en otros eventos en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 12 habla de cuando el apóstol Pedro se encontraba encarcelado y un ángel se le apareció y lo liberó. Y cuando el ángel se le aparece a Pedro en prisión, nos dice el texto, verso 7, y aquí una luz resplandeció en la celda y apareció un ángel del Señor, el cual golpeando el costado de Pedro lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo, cíñete y átate las sandalias. Así lo hizo y le dice, ponte el manto y sígueme. Ahora, antes de leer el versículo 9, observemos que el ángel le dice a Pedro, lo despierta y le dice, levántate pronto. O sea, pues ya enseguida, inmediatamente, hazlo rápido, no se demore. No le está diciendo que se tome 2000 años para levantarse en la celda en donde él se encontraba.
Esto nos está mostrando, y estoy citando el texto para que nos demos cuenta del uso y el significado de la palabra pronto, porque el verso 6 de Apocalipsis que estamos estudiando nos está mostrando que los eventos del libro del Apocalipsis eran eventos que iban a ocurrir pronto. Pronto es inmediatamente, en ese periodo de tiempo, no 1000 o 2000 años después. Hoy nos hallamos nosotros 21 siglos después de haber sido escrito el libro del Apocalipsis. Eso quiere decir entonces que no se está refiriendo estas cosas que iban a ocurrir, no se está refiriendo al año 2021 en que nosotros nos hallamos. En Apocalipsis no se habla del COVID, que muchos han empleado esta pandemia que la humanidad está sufriendo desde el año pasado y dicen cumplimiento de lo que decía el Apocalipsis. Falso, totalmente falso. Porque Apocalipsis es de eventos, de cosas que debían suceder pronto. Y el ángel le dijo a Pedro, levántate pronto. Y en el verso 9 continuamos leyendo. Y saliendo, lo seguía. Pero no entendía que lo que estaba sucediendo por medio del ángel era real, sino que suponía estar viendo una visión. Cuando el apóstol Pablo le escribió la primera carta a Timoteo, le dice en el capítulo 3, verso 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuándo esperaba el apóstol Pablo ver a Timoteo? Lo dice ahí, pronto. No le estaba diciendo dentro de 5 años, dentro de 50 años, dentro de 100 años, sino pronto, muy rápido. Lo menos que se pudiera tardar. Vemos entonces el uso de la palabra pronto y podríamos citar otros textos, pero estos son suficientes por el momento para que nos demos cuenta, como lo decía hace un momento, que estos eventos, los sucesos mencionados en el libro del Apocalipsis, no se estaba refiriendo a algo que fuese a ocurrir cientos de años después o miles de años después, sino en el tiempo en el cual se había escrito. Apocalipsis abre con estas palabras. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así abre Apocalipsis. Y así cierra Apocalipsis. Estamos en el capítulo 22, último capítulo de Apocalipsis, y dice en el verso 6, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así cierra Apocalipsis, tal cual como abrió Apocalipsis, las cosas que deben suceder pronto. Señor William Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento, escribe con respecto al contexto de tiempo que estamos nosotros leyendo aquí en el versículo 6 y en el capítulo 1, versículo 1, que lo acabamos de mencionar. Dice el señor Barclay, notemos ahora el contenido de la revelación que viene a Juan. Es la revelación de las cosas que deben suceder próximamente. Aquí hay dos palabras importantes. Está la palabra deben. La historia no es un mero azar, tiene un propósito. Y está la palabra próximamente. Aquí tenemos la prueba de que es totalmente equivocado usar el Apocalipsis como una especie de horario misterioso de lo que fuera a ocurrir miles de años después. Vuelvo y leo.
Aquí tenemos la prueba de que es totalmente equivocado usar el Apocalipsis como una especie de horario misterioso de lo que fuera a ocurrir miles de años después. Lamentablemente, es lo que hacen la mayoría de predicadores en esta maraña de grupos religiosos que tenemos nosotros en el mundo de hoy. Lo ven, el Apocalipsis lo ven como una especie de horario misterioso de cosas que iban a ocurrir miles de años después. Usted puede ir a las librerías evangélicas y ver los libros que hay ahí de escatología, de los eventos acerca del fin del mundo. Y usted va a encontrar una cantidad de libros sobre Apocalipsis en donde mencionan cada una de las cosas que están ocurriendo en el mundo de hoy y afirman que todo eso estaba profetizado en el libro del Apocalipsis. El señor Barclay culmina diciendo, según lo ve Juan, las cosas de que trata están para desarrollarse inmediatamente. El Apocalipsis debe interpretarse sobre el trasfondo de su propio tiempo. Entonces, su propio tiempo es finales del primer siglo, segundo, tercer y cuarto siglo. No siglo XXI, que es el periodo en el cual nos hallamos nosotros. Ustedes que me están escuchando, estamos en el siglo XXI. Pero Apocalipsis fue escrito a finales del primer siglo. Se supone que fue más o menos en el año 95 después de Cristo. Entonces, si debe interpretarse sobre el trasfondo de su propio tiempo, ignorar eso lleva a especulaciones, a postulados ilógicos, a creencias y doctrinas totalmente alejadas de lo que fue la revelación del libro del Apocalipsis. Otro comentarista, el señor Wright Summers, en su libro, en su comentario de Apocalipsis, Digno es el Cordero, sobre este tema del contexto del tiempo, escribe: esto es una revelación de las cosas que deben suceder presto. La naturaleza del reino de Dios es tal que no puede sufrir una derrota. Parecía que iba a sufrirla cuando Juan estaba en la isla de Patmos, a menos que Dios interviniera prestamente. Y este mensaje dice que Dios vendría prestamente a libertar a su pueblo. Ya se ha discutido la construcción gramatical griega en conexión con el método futurista de interpretar este libro. Y es conveniente que aquí hagamos un breve repaso de este asunto. El verbo traducido deben o han de o es necesario es un verbo impersonal que indica que una necesidad moral está implícita. La naturaleza del caso es tal que las cosas reveladas aquí deben suceder presto. El tiempo aoristo del infinitivo suceder agrega a la verdad la idea de que es necesaria la acción inmediata. La frase prepositiva traducida presto o pronto significa exactamente lo que quieren decir presto, pronto, en breve. Si Juan hubiera dicho 2000 o 3000 años, los cristianos habrían pensado que sería demasiado tarde, que las cosas reveladas en este libro debían suceder presto o la causa estaría perdida, porque Domiciano podría extirpar por completo el cristianismo. Por lo tanto, fracasa cualquier intento que se haga para que esta frase prepositiva solo signifique ciertamente.
Pues si esto hubiera significado, no habría proporcionado ningún alivio a las iglesias que estaban en aquellas condiciones aflictivas. Las iglesias necesitaban la seguridad de que recibirían ayuda en ese mismo tiempo en que les hacía falta, no en algún milenio del distante e incierto futuro. Comentarios excelentes que muestran, aparte de lo que ya hemos hablado, que el contexto de tiempo para el cumplimiento de lo que fue revelado a Juan en Apocalipsis era para ese entonces, para ese tiempo, no para el tiempo en el cual nosotros nos hallamos. Si los principales eventos de este libro aún no han ocurrido, estas palabras no brindan consuelo a las personas a quienes se dirigió hace casi 2000 años. Versículo 7 dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bueno, algunos han sugerido que la frase vengo pronto se refiere a la certeza y rapidez de su venida más que a un regreso inminente. Todos nosotros podemos estar seguros de la certeza de la segunda venida de nuestro Señor. Una manifestación que será rápida y sin previo aviso. Pero una pregunta, hermanos. Recordemos muy bien que lo que nosotros estamos leyendo aquí en este versículo 7, nuevamente en este capítulo 22, se repite en otras dos ocasiones. Dice el versículo 12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y una vez más, en el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Pregunta, ¿quién habla en este versículo 7? ¿Quién es el que dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro? ¿Son estas las palabras de Dios de que vendría en la persona de Cristo? ¿O son las palabras de Jesús declarando su pronta venida? La verdad, hermanos, es que los comentaristas están divididos con respecto a la respuesta. Si está hablando de Dios el Padre o si es nuestro Señor Jesucristo. Si es Dios hablando de su venida en Cristo o si es Cristo hablando, bueno, lo cierto es que el que viene es nuestro Señor Jesús. Aparte de eso, en el mismo versículo 7, ese que viene dice, bienaventurado. Hay 7 bienaventuranzas intercaladas a lo largo del libro del Apocalipsis. 7 bienaventuranzas. ¿Cuántas puedan ustedes recordar? Bueno, no lo sé. Pero 3 de las primeras bienaventuranzas son las que encontramos en los primeros versículos del capítulo 1. Capítulo 1, verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. 3 bienaventuranzas
Bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que guardan. Las otras bienaventuranzas se nos muestran a través del resto del libro del Apocalipsis. En el capítulo 14, dice el verso 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Porque hay personas que mueren, pero no mueren en el Señor. Mueren fuera de Él, mueren alejados de Él. Y son millones los que han muerto fuera del Señor. No han muerto en Cristo. Y es una bendición morir en Él. Por eso dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. En el capítulo 16, versículo 15, nos menciona otra bienaventuranza. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En el capítulo 19 se nos habla de la desposada, la novia del Cordero, de las bodas del Cordero. Y dice en el verso 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. También en el capítulo 20 se nos habla de la primera resurrección. Declara el texto en el verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, haciendo un pequeño paréntesis antes de continuar. Ya estudiamos nosotros en el capítulo 20 lo que es la primera resurrección. Esta primera resurrección no es algo que vaya a ocurrir cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez. Lo que va a ocurrir cuando Él retorne por segunda vez es la resurrección general de buenos y de malos. Pero aquí se nos habla de que aquel que participa en la primera resurrección no va a experimentar la muerte segunda. La muerte segunda es ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Aquel que murió en el Señor, luego que pasó de esta dimensión terrenal a la dimensión espiritual, al seno de Abraham, al Hades, experimenta la primera resurrección. Ya no va a enfrentar la muerte segunda, porque es partícipe de la primera resurrección. Repito, esta no es la resurrección general que todos nosotros estamos esperando, la cual ocurrirá cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez. Capítulo 22. Estamos en el capítulo 22. El verso 7 dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y en el versículo 14 menciona esta otra bienaventuranza. Bienaventurado los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Vemos entonces que hay una serie de bienaventuranzas intercaladas a lo largo del libro del Apocalipsis. Llegamos ahora al versículo 8. Y aquí habla Juan, en donde agrega su testimonio personal. Dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas.
Está agregando su testimonio personal a la fuente de estas visiones. No está proporcionando información de segunda mano. Está proporcionando información de primera mano. Oyó y vio esas cosas. Bueno, para sorpresa, Juan se postra por segunda vez para adorar al ángel que le ha venido dando esta revelación y recibe un llamado de atención. La primera vez que lo hizo fue en el capítulo 19 con el mismo ángel. Dice el versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vemos entonces que en ambos casos, lo primero fue en el capítulo 19, ahorita en el capítulo 22, vuelve y repite la misma acción. Adorar al ángel. En el verso 9, en un momentico, vamos a leer lo que el ángel le dijo. Pero en el verso 9 declara, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. La escritura nos enseña que el único digno de adoración es el Creador. No lo creado, no las criaturas, es el Creador. Por eso le dice el ángel, adora a Dios, no hagas esto, no me adores a mí, yo soy un consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, al que hay que adorar es a Dios. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás en el desierto, una de las cosas que Satanás le dijo es que le daría todos los reinos del mundo si se postraba y lo adoraba. Y el Señor le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, el hermano Homer Hadley, en su comentario de Apocalipsis, tiene un comentario bastante interesante con respecto a esto que sucede aquí con Juan. Dice, nadie sabe por qué respondió como lo hizo. Pero no seamos demasiado críticos con Juan, porque cuando una persona nos trae a uno de nosotros el evangelio glorioso, nos señala el Cordero y nos hace real la vida y el cielo, somos propensos a darle reverencia más allá de lo que le corresponde, aunque él es simplemente un hombre y nada más que un siervo. Incluso los ángeles son solo sirvientes con los profetas y siervos fieles de Dios que guardan o consideran sagrada su palabra. Hasta ahí lo dejamos entonces. Llegamos ahora al versículo 10. Y declara lo que le dice el ángel. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Juan es muy específico acerca del enmarco del tiempo para las profecías que hizo en este texto. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es más, miremos los distintos pasajes en donde Juan es bastante específico con respecto al contexto del tiempo del cual está hablando. Volvamos al capítulo 1.
la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Lo interesante es que esto que estamos leyendo en el versículo 3 vuelve y lo menciona el ángel en el versículo 10 del capítulo 22. Aquí lo estamos leyendo, porque el tiempo está cerca. En el capítulo 22, verso 7, he aquí vengo pronto. Versículo 20, capítulo 22, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Vemos entonces que Juan es muy específico con respecto al tiempo en que iban a cumplirse todas estas profecías mencionadas en el libro del Apocalipsis. Estas declaraciones de tiempo, recordemos los textos que acabamos de leer, Apocalipsis 1:1, 1:3, 22:7, 22:20, el mismo versículo 10 que tenemos aquí. Estas declaraciones de tiempo en el capítulo 22 de Apocalipsis son aún más obvias cuando nosotros las comparamos con un lenguaje contrastante con respecto a la profecía de Daniel. En el capítulo 7, Daniel, quien había hablado acerca de la persecución de los cristianos por parte del Imperio Romano, escuchó al Señor decir alrededor del año 600 antes de Cristo. Tengan presente, Daniel vivió aproximadamente 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 7, ya vamos a leer los versículos, Juan habló de la persecución de los cristianos por parte del Imperio Romano. Todavía no había surgido el Imperio Romano. Daniel se encontraba en ese entonces en Babilonia. El imperio dominante en ese momento era el imperio babilónico, bajo Nabucodonosor. Y en ese tiempo, Daniel dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y presten atención a lo que él dice en el verso 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Acabamos de leer, y me devuelvo al versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. La cuarta bestia es el Imperio Romano. Bueno, no voy a entrar ahorita en detalles explicando el libro de Daniel. Ya podremos hacer planes para estudiar todo el libro de Daniel más adelante, si el Señor lo permite, tal como lo hemos venido haciendo durante estos meses con el libro del Apocalipsis. Pero la cuarta bestia, sobre la cual desea saber la verdad Daniel, es el Imperio Romano. Y dice que esa cuarta bestia hacía guerra contra los santos y los vencía. En la época en que Juan está escribiendo el libro del Apocalipsis, es bajo el dominio e imperio de la cuarta bestia, el Imperio Romano, que es lo que hemos venido estudiando en todas estas clases.
y veía que esa cuarta bestia hacía guerra contra los santos y los vencía. Y es lo que vimos nosotros en todo este desarrollo del Apocalipsis: los sufrimientos, las luchas, las muertes, las persecuciones por parte de la cuarta bestia, y que parecía que al final la que iba a triunfar era esa bestia, el Imperio Romano, y que el cristianismo sería borrado de sobre la faz de la tierra. Recuerden, esto que estamos leyendo aquí es algo que escribió Daniel 600 años antes de Cristo. Y ya en el capítulo 12, escucha al Señor decir, capítulo 12, verso 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Verso 9, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Dios selló las profecías de Daniel porque su cumplimiento estaba lejos en el futuro. Casi 600 años. Lo que leemos nosotros aquí con respecto a la cuarta bestia es algo que iba a ocurrir 6 siglos después, mucho tiempo después. Como su cumplimiento no era inmediato, sino que faltaban 6 siglos, 600 años para cumplirse, Dios entonces le dice a Daniel, sella el libro. Verso 9, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Presten atención. Lamentablemente, muchas veces, cuando las personas leen tiempo del fin, automáticamente sus mentes están ya como programadas o predispuestas a asumir que se está refiriendo al fin del mundo, a los días en que nosotros estamos viviendo. Y no es a ese tiempo que se está refiriendo al periodo durante el cual estaría gobernando la faz de la tierra el Imperio Romano. ¿Y qué es lo que ocurre a finales del primer siglo, cuando la iglesia haya sido establecida? Dios sella las profecías de Daniel porque su cumplimiento está lejos en el futuro. Ahora, devolvámonos a Apocalipsis. Si vemos nosotros el versículo 10, capítulo 22 de Apocalipsis, capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 10, con Daniel capítulo 12, a Daniel se le dijo que sellara el libro. A Juan, el ángel le dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Miremos entonces el contraste. En el caso de Daniel, faltaban siglos para que se cumpliera esa profecía. En el caso de Juan, el cumplimiento de la profecía y de las revelaciones que había recibido de parte del ángel, su cumplimiento era inmediato. El tiempo estaba cerca. Por eso, analizar lo que se le dijo a Daniel con lo que se le dijo a Juan nos permite a nosotros observar que toda la trama del libro del Apocalipsis no es algo que fuera a suceder miles de años después, sino que su cumplimiento era un cumplimiento inmediato. Las palabras de la profecía de este libro eran para publicarse. No se debían ocultar, como lo ocurrió en el caso de Daniel. Aunque el mensaje de Apocalipsis sobre el juicio final,
Capítulo 20, verso 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El mensaje de Apocalipsis sobre el juicio final. El mensaje de Apocalipsis sobre los destinos eternos de la humanidad. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y también la morada con Dios en el cielo, en su presencia, reinando con él por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Aún no se han cumplido. El libro de Apocalipsis consoló a los primeros santos, animándolos ante la inminente amenaza del culto pagano al dios César del Imperio Romano. Como decía al inicio de la lección, hay tres aspectos que en esta parte final, a partir del verso 6 del libro del Apocalipsis, debemos tener presente. Uno, la firma de Dios y del Hijo como testimonio de la visión. Algunas exhortaciones a aquellos a quienes se dirige el libro. Y, que es lo que vamos a ver en nuestra próxima lección, una ferviente exhortación con respecto a que el Señor vendrá. Nuestra próxima lección, permitiéndolo Dios el día miércoles de la semana entrante, vamos a culminar este capítulo 22. Ya hemos visto la garantía final. Dios y el Hijo han reafirmado que estas palabras de Apocalipsis son fieles y verdaderas. Ya hemos leído de algunas advertencias. Y ahora viene la exhortación ferviente con respecto a que el Señor vendrá. Quiero recordarles, hermanos, que este material se va poniendo a disposición de todos ustedes en la página web El Ancla del Evangelio o en nuestro canal en YouTube, El Ancla del Evangelio. Para aquellos que no pudieron estar en las primeras clases, bueno, pueden ahí desatrasarse. Terminando nuestro capítulo 22, vamos entonces a retomar el capítulo 2 y el capítulo 3 del mensaje a las 7 iglesias, lecciones que no tuvimos cuando iniciamos esta serie.